Mi nombre es Marina Sánchez de Pinto, soy doctora en química, diplomada en gestión de residuos, y especialista del ISWA también en la parte de residuos. Quiero agradecer, antes de empezar la charla, a los organizadores de esta cumbre que nos permiten contarles a ustedes qué estamos haciendo desde la universidad, qué proyectos estamos coordinando con municipios, ¿sí? Y como hay que hablar de gestión de residuos y es un tema multidisciplinario, son acciones multidisciplinarias, entonces nosotros trabajamos también en la facultad con grupos multidisciplinarios, con docentes y investigadores y alumnos de la Facultad de Agronomía de las distintas cátedras, con docentes de otras facultades como la Facultad de Ciencias Exactas y de la Salud, de la Facultad de Ciencias Forestales, también trabajamos con biotecnólogos de la Universidad de Tucumán, y nuestro asesor es el doctor Alfredo Polo del Centro de Ciencias Medioambientales de Madrid, con siempre tenemos contacto. Nosotros estamos trabajando desde el 99 en el tratamiento y aprovechamiento de residuos urbanos. Empezamos con la parte de fracción biodegradable de residuos agrícolas, ganaderos y domiciliarios. Tenemos una pequeña planta de compostaje en la facultad y trabajamos con compostaje y con biodigestión. Y en el 2010 empezamos con otro residuo domiciliario, que es el aceite vegetal usado, en el cual lo estamos transformando en biodiesel, y en los laboratorios tenemos todas las técnicas, estamos implementando para caracterizar la calidad de ese biodiesel. Muy bien, como habló Tilio, siempre que hablamos que la población del mundo está creciendo y por lo tanto están generando mayor cantidad de residuos, y esos residuos están generando gases de efecto invernadero. Yo, antes de contarles cuáles son las experiencias que estamos haciendo en los municipios, como soy docente y he hablado con muchos intendentes, creo que a veces no tenemos algunos conceptos claros, y como docente me voy a tomar el atrevimiento en 10 minutos de poner algunos conceptos claros. Un concepto es el efecto invernadero, que todos hablan como si fuera algo tan negativo, pero el efecto invernadero es lo más maravilloso que nos puede haber pasado, pues si no, no podemos vivir en la Tierra. Y les explico por qué. La primera figura, tenemos el sol, atmósfera purísima, sol, oxígeno y nitrógeno, y se observan las radiaciones que llegan del sol a la Tierra. Hay un 30%, se llama albedo, son devueltas hacia fuera de la atmósfera, pero cuando esas radiaciones ingresan a la Tierra, si no existen los gases de efecto invernadero, a la noche la Tierra emite radiaciones y tendríamos una temperatura de menos 18, no podríamos vivir. En cambio, gracias a los gases de efecto invernadero, ¿sí?, tenemos el sol emite las radiaciones, pero cuando la Tierra emite, parte sale de la atmósfera, parte estos gases de efecto invernadero absorben y la devuelven a la Tierra. Por eso, la temperatura de la Tierra es promedio 15 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuáles serían los gases de efecto invernadero? Como habló Atilio, si tomamos como uno la absorción del dióxido de carbono, el metano tendría un poder 23 veces más grande. Tenemos los óxidos de nitrógeno, que tienen mucho más poder de absorción y de emisión hacia la Tierra, y todos los otros gases. Por lo tanto, ¿el problema cuál es del calentamiento global? El problema sería que nosotros estamos generando gases de efecto invernadero, y esos gases, ¿sí?, están aumentando la atmósfera, y por lo tanto la absorción y de vuelta de esas radiaciones a la Tierra es lo que está aumentando la temperatura de la Tierra. Por lo tanto, eso sería el calentamiento global. También quiero aclarar un concepto que es reciclado, ¿sí? Muchas veces hablan separación de residuos como si fuera reciclado. Separar residuos es clasificarlos, y reciclar significa recuperar los materiales de esos residuos. Recuperar el aluminio de las latas, el vidrio de las botellas o la materia orgánica de los residuos orgánicos, ¿no? También, siempre que reciclamos se ahorra materia prima. Por lo tanto, si nosotros hacemos papel con papel, a partir de pasta de papel reciclada, ahorramos de cortar árboles. Si reciclamos plástico, hacemos nuevos productos con el plástico, evitamos usar petróleo, y lo mismo si utilizamos aluminio reciclado, no extraemos la bauxita. Y siempre que se hace un producto reciclado hay un ahorro energético, ¿sí? Y además hay reducción de volumen de esos residuos en el relleno sanitario, por lo tanto va a haber una reducción de gases de efecto invernadero y vamos a disminuir el impacto ambiental negativo de estos residuos. Muy bien, si vemos nuestro tacho de residuos en casa y vemos más o menos la composición que tenemos los residuos en la Argentina, ¿qué residuos reciclarían ustedes?
¿sí? El que está en mayor proporción, que veo que poquísima gente lo separa, son los residuos biodegradables, ¿sí? Que generalmente en nosotros tenemos entre un 40 y un 60%, eso va a depender del nivel de las personas. Cuanto sea menor el nivel socioeconómico, mayor cantidad de residuos biodegradables. ¿Cómo podemos reciclar esos residuos? Rápidamente, como explicó Atilio, podemos hacer compostaje, ¿sí? Entonces, si separamos esos biodegradables en una bolsa y los ponemos en pilas, hay varios sistemas de compostaje. Nosotros, cuando hablamos de compostaje, siempre es un tratamiento biooxidativo controlado. Bio, microorganismos, oxidativo tiene esa presencia de oxígeno y controlado, que tenemos que controlar para que sea eficiente. Tenemos que controlar que haya humedad, porque los microorganismos necesitan humedad, que haya oxígeno para que sean microorganismos aeróbicos, lo que traten ese residuo, y como es una reacción muy exotérmica, aumenta la temperatura. Esa temperatura que aumenta nos ayuda a pasteurizar el residuo y a eliminar todos los gérmenes patógenos y todo el poder germinativo de la semilla. Por lo tanto, un buen compostaje hay que controlar esas tres variables. Muy bien, nosotros en los municipios pequeños lo proponemos, que sería la forma más económica, en pilas, al aire libre, y la aireación la controlamos con volteos. Muy bien, ese residuo va pasando 2 meses, 3 meses, hasta que se forma un compost maduro, prácticamente muy poco material biodegradable, y si seguimos, ese compost maduro se va oscureciendo, formándose las sustancias húmicas, y tenemos un compost estabilizado que se lo puede usar en viveros. ¿Sí? En el laboratorio nosotros determinamos los parámetros físico-químicos para decir este compost está maduro, bajo contenido de materia biodegradable. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con los biodegradables? 40-60% de nuestra bolsa de residuos. Podemos tener un biodigestor. Esa es la figura de un biodigestor en un mercado fruto-hortícola de Santiago, un biodigestor piloto. ¿Qué es un biodigestor? Muy bien. Los residuos biodegradables ingresan en la parte de atrás, sería el reactor anaeróbico, no hay oxígeno, ¿sí? Entonces ese proceso dentro del reactor ocurre en 3 etapas. Tenemos una parte de hidrólisis, fermentación, acetogénica, y al final, entre 30 y 60 días, comienza a liberarse ese biogás. Ese biogás es una mezcla de metano y dióxido de carbono. Mejor calidad de biogás cuando tengamos mayor cantidad de metano. Pero a la vez, cada vez que vamos ingresando el residuo, se libera un efluente, y ese efluente es muy rico en materia orgánica. Bueno, muy bien, otro concepto que también, que otra cosa podríamos reciclar. ¿Se acuerdan que teníamos entre un 5 y 15%? Papeles, ¿sí? Observen ahí en el gráfico. Si nosotros hacemos papel cortando árboles, fíjense qué cantidad, 1 tonelada de papel, qué cantidad de agua, energía y qué cantidad de residuos se generan. En cambio, si el papel lo hacemos a partir de papel reciclado, ¿sí? Generamos también 1 tonelada de papel, pero consumimos menos agua, menos energía y se generan menos residuos. Plásticos, ¿qué podemos reciclar? Muy bien, de repente ustedes hablan de plástico como si fuera una cosa común. Si observan, ¿sí? Todos los diferentes tipos de recipientes tienen diferentes tipos de plástico. Puede ser PET, P1, P2, es decir, si nosotros quisiéramos optimizar el aprovechamiento y reciclaje de los plásticos, tendríamos que dividir por lo menos en 7 para poder formar productos reciclables. Pero yo me voy a abarcar eso, que son las bolsas plásticas, que como docente universitaria a veces escucho y he escuchado que muchos proponen hay que eliminar el uso de las bolsas plásticas. Primero les voy a comentar qué tipos de bolsas plásticas existen. Existen las que provienen del petróleo y las que provienen, que son los bioplásticos, que provienen del almidón, del maíz, trigo o de la papa. Muy bien, las bolsas que provienen de petróleo pueden ser de polietileno de alta y baja densidad o de polipropileno. Si nosotros le damos un buen destino a esas bolsas son reciclables, ¿sí? Por lo tanto, el problema de la bolsa es la mala disposición de la bolsa, ¿sí? La bolsa en sí no es un problema, sino la mala disposición de la bolsa. Las que son problemáticas son estas bolsas. Ustedes habrán visto en supermercados gran cambio de bolsas. Vamos a hacer las bolsas oxidodegradables o fotodegradables. Esas son nefastas, porque es el polipropileno que tiene un aditivo, ese aditivo tiene sustancias tóxicas. ¿Y qué es la ventaja? Muy bien, esa bolsa, en presencia del sol y de oxígeno, se va a transformar en escamas. Quiere decir que no vamos a tener bolsas en la vereda, vamos a tener una gran cantidad de escamas con sustancias tóxicas que nos van a interferir en nuestra respiración, en nuestros ojos. Por lo tanto, esas bolsas son nefastas. Ojalá podamos no aceptarlas.
Y por último, también, bueno, hablan, no podemos usar bolsas plásticas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a poner la basura? ¿Sí? Muy bien, yo sigo insistiendo que tenemos que tener las bolsas plásticas y son los municipios que tienen que darle su gestión. Pero bueno, lo fantástico también es que están las bolsas biodegradables que, como dice la naturaleza, a través de ya sea sistemas aeróbicos o anaeróbicos, las podemos transformar en biogás y un material abono. Pero también existen las compostables que tienen un periodo de degradación más corto, que si tienen la suerte el municipio de tener una planta de compostaje, estas bolsas se pondrían justamente con los residuos biodegradables y se compostan. ¿Sí? El periodo para usar estas bolsas es un periodo entre 4 o 5 meses, pero tiene que ser un proceso oxidativo controlado con la temperatura indicada. Por lo tanto, bueno, le dejo a su criterio, ¿sí?, qué tipos de plástico existen y qué conclusión o qué consejo van a dar en sus municipios respecto de las bolsas plásticas. Muy bien, Atilio explicó también que existe otro tipo de tratamiento de los residuos, que es el tratamiento mecánico-biológico, ¿sí? Como dice la palabra, parte mecánica y parte biológica. Voy a pasarlo rápido, ¿sí? Los residuos llegan, se hace una clasificación, se clasifican, se separan los materiales de demolición y se separan biodegradables de no biodegradables. Los biodegradables se los ponen en reactores, se hace una estabilización en reactores de más o menos 2 meses, ¿sí? Se reduce la cantidad de residuos y eso que sale, ese material estabilizado, se usa como para tapar el relleno sanitario. Y dentro de los no biodegradables, parte se puede separar, generalmente si no hay separación diferenciada en origen, se puede recuperar un 20%, no más le doy esa tristeza. Con separación en origen podemos llegar a un 45, 50, y la parte que no es reciclable va a relleno sanitario. Muy bien, otra forma de tratar los residuos es el incinerador, pero incinerador controlado, no es quemar basura, ¿sí? Un incinerador, ahí ven el camión está volcando los residuos, es un horno a altas temperaturas y en ese incinerador tiene la ventaja que se genera, si uno tiene vapor de agua o un hervidor, se genera energía de vapor de agua, energía calorífica. Esa energía calorífica es aprovechable, ¿sí? Muy bien, al quemar se generan cenizas, esas cenizas tienen que ir a un destino final. ¿A dónde tienen que ir? A un relleno sanitario. Y luego este incinerador controlado, ¿qué es lo que controla? Que antes de que salgan los humos, ¿sí?, pasa por una gran cantidad de filtros. Por lo tanto, en el humo no va a salir material particulado y lo que sí se va a desprender es gran cantidad de dióxido de carbono, que también favorece, es un gas efecto invernadero. Y por último, el destino final que van a tener que tener los residuos es un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Es un lugar donde se van a depositar los residuos que tiene ciertos requisitos, no está cerca de las ciudades, por lo menos alejado 1 kilómetro. Los residuos se entierran en cavas, ¿sí? Esa cava tiene que estar impermeabilizada para evitar el contacto de los lixiviados, ¿sí?, con el suelo y no contaminar las napas freáticas. Se ponen los residuos, se compactan, ¿sí?, se cubren con tierra y a la vez tiene que tener, como ven ahí, unas salidas para el biogás. Lo óptimo sería poder tener una planta de aprovechamiento de biogás. ¿Qué gases se liberan? Metano en gran cantidad, dióxido de carbono. Gases que aumentan el efecto invernadero. Y también hay una planta de lixiviados que en el tratamiento se liberan gases óxido de nitrógeno, que es también un gas que aumenta el efecto invernadero. Muy bien, ¿qué jerarquía nos recomiendan usar todos los individuos? Reducir la cantidad de residuos que generamos en nuestra casa, reutilizar, usar las bolsas del supermercado como bolsas de residuos, estamos reutilizando, reciclar a través de todas las metodologías que les he explicado, recuperar energéticamente si es que lo hacemos controladamente y por último, el residuo del residuo, enterrarlo en un relleno sanitario. Muy bien, ¿qué dice la ley? Nosotros tenemos una ley, por suerte, a nivel nacional, la 25916, que habla sobre la gestión de residuos domiciliarios. Bueno, la definición de domiciliarios, si ustedes dicen domiciliarios, es todo residuo residencial, urbano, agrícola. No es el nombre ideal para ponerlo, pero bueno, es la ley de residuos domiciliarios nacional y en Santiago del Estero también tenemos una ley donde nos indica qué gestión hay que hacer para los residuos, ¿sí? Y aparte, lo más importante es que dice que la responsabilidad de esos residuos es municipal. Por lo tanto, los intendentes son los responsables del destino final de nuestros residuos, les guste
o no les guste, ¿sí? Así que la idea es cómo podemos todos los intendentes mejorar la gestión de los residuos. Bien, la ley dice que la gestión de los residuos tiene etapas. La primera etapa sería la generación, por lo tanto no es solo los intendentes, estamos todos involucrados en esta gestión de residuos. Si generamos muchos residuos, ¿sí?, después todas las otras etapas se verán perjudicadas. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad, somos generadores y también tenemos responsabilidad en cómo vamos a disponer esos residuos, no exponerlos y olvidarnos. Si el municipio dice disponer diferenciadamente, selectivamente los tendremos que poner selectivamente, y si no, los pondremos todos juntos. La recolección va a depender también de la decisión municipal, si va a ser recolección diferenciada o toda junta. Esos residuos van a ser transportados, ¿sí? Pueden ir transportados a una planta de transferencia o pueden hacer los distintos tratamientos o pueden ir a disposición final. Atilio explicó que acá en la Argentina los residuos se depositan un 50% en basurales a cielo abierto. Bien, entonces acá traté de hacer un cuadro que no me quedó muy precioso, pero bueno, para resumir todo, y ya les cuento las experiencias nuestras. Muy bien, tenemos en la fila de arriba todas las etapas y qué gases emitimos en cada una de las etapas. Muy bien, como somos generadores, todos emitimos dióxido de carbono, ya sea por el uso de la electricidad o el uso de combustibles, estamos emitiendo dióxido de carbono. ¿Sí? Toda la etapa de recolección y transferencia también emite gran cantidad de dióxido de carbono. Bueno, si esos residuos van a un basural a cielo abierto, no solo se emite dióxido de carbono, porque ¿qué ocurre en el basural? La materia orgánica se degrada aeróbica y anaeróbicamente, no estoy hablando de todo lo que contaminamos. Por lo tanto, se emite dióxido de carbono, metano, sulfídrico, amoníaco, ¿sí? Y no se va a poder recuperar en un basural a cielo abierto. Si depositamos en un relleno sanitario, ¿sí?, biogás, por lo tanto, mayoritariamente metano, dióxido de carbono. Si vamos a incinerar, ¿sí?, dióxido de carbono y cenizas, que las cenizas van a ser depositadas en relleno sanitario. Si hacemos tratamiento mecánico biológico o si hacemos reciclaje, en cada una de las etapas de reciclaje, ¿sí?, se genera dióxido de carbono. Sobre todo en el biogás, no solo generamos dióxido de carbono, generamos gran cantidad de metano, generamos sulfídrico y amoníaco. Muy bien, ¿y qué es lo que explicó Atilio? Si toda esta cantidad de gases que generamos lo pudiéramos poner en el círculo y transformarlo en energía eléctrica y que esa energía, o calorífica, ¿sí?, esa energía se utilice en todas las etapas, ¿sí?, estaríamos aprovechando y disminuyendo esos gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Por lo tanto, acciones que podemos hacer. Nosotros como generadores en nuestra casa tenemos que disminuir la cantidad de residuos que generamos, deberíamos, y por lo tanto cambiar nuestros hábitos de consumo y aparte tratar de favorecer la separación en origen. ¿Cómo se logra eso? Si el municipio decide separación en origen, implementando un programa de educación ambiental, ¿sí? El transporte, ya explicó Atilio cómo podría disminuir. Nosotros proponemos también que podían usar biocombustibles, ¿sí? Toda la parte de reciclaje, hay que, si no separamos en origen, maximizar la separación en la planta, ¿sí?, para que se puedan transformar esos materiales en nuevos materiales. Y aparte, toda la parte, cuando tenemos abonos, al agregar esos abonos en el suelo y aumentar la producción hortícola, porque todos sabemos que con los abonos se aumenta la producción hortícola, aumentamos la captación de carbono. Por lo tanto, ayudamos a disminuir el dióxido de carbono de la atmósfera. Muy bien, ¿y qué sería lo más importante si se pudiera en todos los municipios, ¿sí?, fomentar la forestación, ¿sí?, recordando que cada árbol capta muchísimo carbono y con esa forma también disminuimos la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera. Muy bien, ya paso a comentarles con qué municipios estamos empezando a trabajar, ¿sí?, y cuáles son las acciones que estamos implementando. Muy bien, Santiago del Estero, bueno, ya saben dónde está ubicado. Estamos trabajando, empezamos a trabajar con dos municipios pequeños, el municipio de Pinto de 5.000 habitantes y el municipio de Selva de aproximadamente 3.500 habitantes. Quiero agradecer acá la presencia del intendente de Selva, ¿sí?
¿Cuál fue el objetivo de este proyecto? Implementar la gestión de residuos para minimizar y reciclar. ¿Cómo era antes la disposición en cada uno de los municipios? Basural a cielo abierto, ausencia de programa de educación ambiental. En Pinto también, basural a cielo abierto en Selva, no había recolección diferenciada. Muy bien, mientras que se implementa el programa de educación ambiental, ¿sí? A toda la población, tratar de concientizar, que tomen conciencia de la realidad y cambien hábitos y costumbres. ¿Cómo hemos hecho el programa de educación ambiental? Tal vez les sirva. Hemos involucrado a los colegios, ¿sí? Primero se hizo un programa de educación ambiental a los directores, cada director designó 2 docentes y desde la universidad les dictamos un curso a los docentes de actualización, y ese curso tiene puntaje. ¿Cuál era el trabajo del curso? Los docentes hacían la encuesta. Por lo tanto, ayudábamos a los docentes y los docentes ayudaban. Y íbamos involucrando a la comunidad. Se hizo una segunda visita donde se le entregaba folletería. En algunos casos, la primera visita fue la toma de encuestas, donde el 97% generalmente aceptaba clasificar y separar los residuos en 3 recipientes. Nosotros proponíamos biodegradables, reciclables secos, que poníamos cuáles se podrían reciclar, y enterrables. ¿Sí? Ahí está el folleto que le entregamos. Y mientras que se hacía la campaña educativa, se pintaban las paredes, ¿sí? Los intendentes iban haciendo los nuevos predios. No se puede hacer que la gente se para si la gente ve que se recolecta todo junto. La comunidad no se para. Muy bien, Selva hizo un nuevo lugar. Ese predio de 2 hectáreas, de 2,6 hectáreas, cerco perimetral, acceso de entrada, galpón, cava y zona de compostaje. Tenemos el galpón, donde también explicaba, no solo tenemos un galpón de acopio, sino también baño para las personas que trabajan en ese galpón. Pinto también cambió su lugar de disposición final, planta de compostaje, galpón y cava. Muy bien, la recolección diferenciada, el camión recolector se le acopió se le puso un acoplado para recolectar diferenciado. Primero empezamos con bolsa de colores, se acabaron las bolsas de colores, la gente no compra bolsa de colores, conclusión, la gente, el 85% no compra bolsas plásticas, usa la de los supermercados. Por lo tanto, si no tenemos bolsas de plástico, hay que comprarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se cambió? Se cambió por días, ¿sí? 3 días a la semana, en Pinto se recogen los reciclables húmedos y los enterrables, y otros 3 días a semana los reciclables secos. En Selva la recolección se hace a partir de las 8 de la noche, fue un cambio muy bueno, ya no hay tantos perros, la gente puede sacar sus bolsas de residuos, entonces se evitó mejoras en la acción de los perros. Y aparte era más fresco en el verano para los recolectores. Tratamiento que se le dio, bueno, a los reciclables secos, galpón, papeles, plásticos, botellas, ya se está comercializando y con los ingresos hay trabajo formal nuevo, ¿sí? Planta de compostaje, pequeñita, pero bueno, se hizo una experiencia durante un mes, hemos pesado todos los días durante ese mes qué cantidad de residuos se generaban, el 44% iba para con la planta de compostaje, se capacitó personal, trabajadores informales que están capacitados y realizan espectacular y compostaje. Nosotros en el laboratorio lo caracterizamos físico-químicamente. Pinto, su planta de compostaje, también los residuos en pilas, al aire libre. También los que trabajan en el compostaje en Pinto se los capacitó y eran trabajadores informales, ¿sí? También se hace la caracterización del compost, porque si no, de ser un mejorador de suelo puede ser no tener aptitud agrícola. También en Pinto se regaló ese abono a los habitantes y en Pinto también se hizo como trabajo informal el reciclaje de las botellas plásticas, se la transformó en hilo ecológico, ¿sí? Ese hilo ecológico se lo tensa y se están haciendo escobas, escobillones, bolsos, ¿sí? Entonces con 7 botellas se puede hacer una escoba. La idea es hacer una cooperativa y después pensar que todo el municipio compre esas escobas para las escuelas, ¿sí? La disposición final, bueno, Selva tiene su cava con membrana, con geomembrana, Pinto tiene algo más económico, pero bueno, lo importante es que la participación activa de la gente, ¿sí? La gente dice que va a participar y más del 83%, 89% de la gente participaría.
hay un 63% que consideró agradable separar en 3 bolsas, ¿sí? Muy bien. Cambios de actitud y hábitos, ¿sí? De indiferente, la población pasó a responsable y participativa. Valoraron los residuos, reconocieron la utilidad y la población está dispuesta a seguir separando, ¿sí? Se clausuró parcialmente el basural a cielo abierto, se implementó reciclaje, se disminuyeron emisiones de gases de efecto invernadero, mayor comercialización de materiales, formar recursos humanos capacitados y cumplir con las exigencias de la ley. Muy bien, rápidamente les cuento que estamos trabajando en otros municipios. En el comisionado de San Juan estamos planificando producción de biodiesel y compostaje. El biodiesel es una reacción entre los triglicéridos y el alcohol para transformar el biodiesel. ¿Por qué el biodiesel? Porque la gente lo tira por la pileta o lo tira en el jardín o le da de comer al perro. Si lo tira por la pileta, todos sabemos, si tenemos planta de tratamiento de cloacales, eso perjudica. Si lo tira directamente al río, el aceite forma una capa y disminuye el intercambio de oxígeno. Y si lo tira en la fosa séptica, porque la pileta va a la fosa séptica, impermeabiliza su mismo pozo séptico, que ya no actuaría como tal. Por lo tanto, nosotros recomendamos separar ese aceite y hacer un tratamiento y transformarlo en biocombustible. Esa es la planta de Malvinas Argentinas, que en este momento está generando 12.000 litros de biocombustible a partir de aceite vegetal usado, y ese es nuestro pequeño reactor de 10 litros, ¿sí? Donde nosotros también estamos generando biodiesel. También estamos trabajando en el municipio de Forres y Sumampa con el tratamiento de los cloacales, con tanque IMOF, laguna y producción de cañas de bambú. Ya estamos con el tanque IMOF, nos falta la laguna y la producción de caña de bambú. También en el municipio de Tintina empieza, ahora a fin de año. También estamos trabajando en una cooperativa con una experiencia piloto en producción de biogás. Y en un feedlot, también he escuchado que está a 1 kilómetro de la ciudad de Beltrán. Este feedlot tenía grandes problemas con toda la gestión de los residuos y efluentes. Nosotros hemos mejorado todo el flujo de los efluentes y hemos hecho una experiencia piloto en la planta de compostaje con buenísima calidad, ya termino, y ese abono está utilizado en los suelos del municipio de Beltrán. Muy bien, gracias por escucharme. Todas nuestras acciones han tenido algún reconocimiento por ARSO o por el Rotary, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y ojalá de algo les haya servido.